Hola amistades. Saludos a los amantes de los finales felices y las tramas apasionadas. Este canal te llevará por caminos donde los corazones se entrelazan y las almas se encuentran. Si te gustan las historias, déjame un like, comparte y no olvides suscribirte. Y acompáñame en esta increíble aventura. Comenzamos. Cuando Lily descubre que su cuñada Amanda está embarazada al mismo tiempo que ella, se alegra mucho al pensar que sus hijos crecerán juntos. Pero entonces ve a Amanda con el vientre plano, y de repente todo cambia. Mi hermano Salvador tuvo un romance vertiginoso con Amanda, que dejó a toda mi familia sin aliento. Un día me dijo que había conocido a alguien, y 3 meses después le había propuesto matrimonio. Todos la acogimos en nuestra familia, porque aunque fue rápido, pareció encajar en nuestras vidas. Poco después de su boda, descubrí que estaba embarazada, y la noticia fue recibida con doble alegría, porque Amanda anunció que ella también estaba embarazada. Tal vez por eso se casaron tan rápido, se rió José, mi esposo. Tal vez. Me encanta la idea de que los bebés crezcan juntos. Serán como hermanos. A medida que las semanas se convirtieron en meses, y mi felicidad crecía junto con mi barriga, Amanda y yo nos hicimos más cercanas. Tenía celos de ella. Su vientre de embarazada era perfectamente redondo, y no parecía ganar peso en ningún otro lugar. Se quejaba de tobillos hinchados, náuseas, y dolor de espalda, pero lucía tan radiante como siempre. Simplemente no es justo, me quejé con mi marido, mirando fijamente un sándwich que me había preparado. ¿Qué es lo que no es justo?, preguntó divertido. Esa Amanda parece una estrella de cine. Ya sabes, siempre perfecta, con un panecillo perfecto horneándose en su barriga. José simplemente se rió de mí. Pero luego comencé a sospechar de ella. Salvador y José querían salir a comer sushi, así que todos lo hicimos. Pedí chow mein porque el sushi era un gran no para las mujeres embarazadas. Pero Amanda no pareció cumplir con esa regla, y se sirvió un poco del plato de Salvador. Tal vez simplemente no es tan estricta con su dieta, dijo mi madre cuando la llamé para contárselo. Así que lo descarté, pensando que no me correspondía cuestionar nada. Pero luego las cosas dieron un giro. Caminé arrastrando los pies por el pasillo hacia el consultorio de mi doctor, lista para un chequeo, y ansiosa por escuchar los latidos del corazón de mi bebé, cuando de pronto veo a Amanda charlando con su médico, con su vientre milagrosamente plano. Seguía a Amanda mientras ella y el médico caminaban hacia su consultorio. Cuando su risa reveladora escapó de sus labios, supe con seguridad que era ella. Pospuse mi cita, y luego fui a la oficina de mi hermano. Luché por contener mis emociones, mientras abordaba delicadamente el tema del embarazo de Amanda. Pero la confusión de Salvador reflejaba la mía. Lily, ¿estás segura de que era Amanda?, preguntó, aferrándose a cada una de sus palabras. Asentí. Sabía lo que había visto. Eso no tiene ningún sentido, murmuró con la voz teñida de incredulidad. Tomé un sorbo de agua, y sentí como si mi bebé se enfureciera por lo nerviosa que yo estaba. La herencia, soltó Salvador. Debe ser eso. La única conclusión a la que pudo llegar Salvador fue la herencia de su padre. En su testamento, papá había estipulado que todos los niños serían cuidados económicamente hasta los 21 años. Pero, ¿no sabría si Amanda está embarazada o no?, le pregunté sin poder creerlo. Increíble. No, dijo sacudiendo la cabeza. Después del 3er mes Amanda se mudó a la habitación de invitados, diciendo que necesitaba espacio adicional para dormir. ¿Y le creíste?, le pregunté. Hay que llegar al fondo de esto. Salvador me prometió que haría exactamente eso. Más tarde ese día, mi hermano vino y se sentó con José y conmigo. Sírveme un trago, por favor, dijo. Estaba completamente devastado. Resultó que Amanda había fingido estar embarazada todo el tiempo. Pero la mejor parte fue que su hermana sí estaba embarazada, y no tenía intención de quedarse con el bebé, porque quería estudiar en el extranjero. Amanda y su hermana habían ideado un plan. Ella fingiría su embarazo, y luego tomaría al bebé de su hermana como propio. El médico conocía el secreto, y haría todos los trámites a su favor. No sé qué hacer, dijo Salvador, bebiendo de un trago su whisky. ¿Crees que ella está en esto por el dinero? O dime.
¿Crees que realmente quería hacer lo correcto con el bebé de su hermana? Preguntó José. Salvador negó con la cabeza. No lo sé. No puedo culparla por querer cuidar al bebé. ¿Era eso o lo darían en adopción? Salvador pasó la noche con nosotros, incapaz de enfrentarse a Amanda. No pude evitar sentirme justificada en mi envidia por lo perfecta que se veía Amanda durante todo el embarazo. Pues había sido un bulto falso. Al final, Salvador perdonó a Amanda. Dijo que no podía entender por qué ella no le había dicho la verdad, y que si lo hubiera hecho, él también habría estado de acuerdo con adoptar al bebé. La herencia se aplicaba a todos nuestros hijos, biológicos y adoptados. José y yo creemos que Salvador hizo lo correcto. Ayudar a darle al bebé un hogar amoroso. Pero creo que Amanda rompió su confianza, así que no sé cómo repararán eso. Por ahora, seguiré teniendo mis antojos, y arreglaré la habitación de mi bebé. En unas semanas estará aquí, y tendremos que ver cómo se desarrolla el resto de la relación de Salvador y Amanda. Con suerte, tener un recién nacido en sus vidas compensará el engaño de Amanda, y les ayudará a sanar.